motivo de este evento es para que la gente, tanto los que crean en Dios y los que no creen en Dios, puedan tener ya una mentalidad abierta y ya puedan ellos distinguir entre lo falso y lo que no es falso. Estamos viviendo días finales, eso no es ninguna duda, es algo que realmente lo estamos viendo, y la Biblia habla más de estos días que cualquier otra época que el Señor nos dijo. Ahora con eso la situación del coronavirus o COVID-19, no es que realmente lo que se está llevando a cabo es el virus, sino que hay otro plan detrás. Y a consecuencia que los días se están pasando, nos estamos dando cuenta cada vez más el propósito de que por qué Estados Unidos y junto con sus aliados los europeos, incluyendo Israel, están llevando a cabo este evento. Pero hay algo más detrás. Este coronavirus, a mi opinión, están tratando de mantener a la población global enfocados en algo, y lo que está llevando a cabo en otro lado es mucho más grande. El mundo sí está llegando a estos días donde primeramente quieren cambiar el sistema monetario. Y ustedes han escuchado, muchas personas han hablado que viene un gobierno global, viene una moneda global y viene también una marca global. Sí, la Biblia habla de eso, pero vamos a hablar más detalladamente al transcurso del tiempo. Sabemos que ahorita hay muy conflictos militares. Ustedes escuchan que Estados Unidos ya ha enviado buques a Venezuela y se le unió Francia y Inglaterra, aliados de Estados Unidos. Y el problema en realidad se está formando para la gran batalla que habla Ezequiel 38 y 39. Entonces, ¿pero por qué se está llevando esto a cabo? El problema es Estados Unidos. Estados Unidos económicamente está muy mal y quieren como que empezar la economía de cero. Y están causando grandes estragos, tanto económicos como social también. Económicos porque muchos dueños de negocios están siendo forzados a irse a la bancarrota, no tienen suficiente dinero para mantener una operación de más de un mes, y a consecuencia los hombres de negocios andan buscando ayuda aquí en Estados Unidos, pero no va a ser suficiente. Cada vez vemos cómo Estados Unidos y los gobiernos aumentan el tiempo de la cuarentena. Pero nosotros los cristianos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estar tranquilos, confiar en Dios. Dios ha prometido estar con nosotros, que nada lo que viene al mundo, nada de lo que se está viendo va a afectar a los cristianos, porque Él ha prometido estar con nosotros. E incluso Él ha prometido sacarnos antes de todos estos eventos. Luego vemos este sistema financiero que se acerca. Quieren remover el dinero en efectivo y dar una tarjeta al principio. Ya Europa ya empezó, Suiza, Alemania va a empezar quitando los billetes más grandes, y poco a poco van a ir quitando el dinero en efectivo. Aquí en Estados Unidos es igual, es más, Estados Unidos es el que está propagando todo eso al mundo. Y las compañías grandes financieras como Visa o Mastercard están aquí en Estados Unidos, y son ellos los que están promoviendo juntamente con otras 18 compañías globales que se está llevando a cabo. El fundador de Microsoft también, él está promoviendo estas cosas. Pero eso en realidad solo hablan de lo grande que viene. Estamos también viendo una religión global, eso no es nuevo. Y lo que me llama a mí mucho la atención es de que el momento que entramos al siglo 1900, empezamos a ver cosas ya más grandes. Por ejemplo, entramos a 1900, vemos la Primera Guerra Mundial, vemos la Segunda Guerra Mundial. Israel una vez más apareció en 1948, también aparece las Naciones Unidas, aparecen también el concilio de las iglesias mundiales, y todo eso marcó que el reloj profético de Dios empezara a moverse. Una de las señales más grandes que sabemos que estamos viviendo los días finales es la aparición de la nación de Israel. En 1948, cuando las Naciones Unidas votaron para que los judíos regresaran una vez más a su tierra, Israel nació de nuevo. Algo que estaba profetizado.
pero vamos a hablar de eso más adelante también. ¿Por qué Israel marcó los días finales? Recuerden que si no existe la nación de Israel, Jesús no puede regresar. Tiene que regresar Jesús a defender a los judíos de las fuerzas enemigas que van a rodear a Jerusalén en los últimos días. Jerusalén va a ser la copa que va a hacer temblar a las naciones. Y lo dice Zacarías. Entonces, estamos viendo días finales. Se ha levantado, se están creciendo, se está incrementando el número de falsos predicadores que andan detrás del dinero. Y yo entiendo, muchos me han escrito, piensan que yo soy igual, pero en realidad no. Incluso este tema del diezmo, que yo miro que es un gran debate en Facebook. Es un gran debate y hay muchas personas que en realidad son muy escépticos al diezmo. Y rapiditamente, el diezmo en la Biblia no existe. La iglesia no está forzada a dar un 10% a la iglesia. La iglesia no es una nación, no tiene un presidente, no tiene un primer ministro, no tiene la obligación de dar diezmo. En el Nuevo Testamento no se menciona la palabra diezmo, pero muchos dirán, los falsos profetas dirán, usan el Viejo Testamento como excusa para poder cobrar ese 10%. El 10% en realidad, para entenderlo bíblicamente, la nación de Israel estaba obligada a dar el 10%. Los judíos estaban obligados a dar el 10%. Era algo que a través del 10% los levitas manejaban la situación económica de la nación de Israel. Recuerden que la nación Israel era una nación teocrática. Significa que Dios era el que gobernaba Israel a través de los levitas. Entonces Dios se encargaba de cuidar a la viuda, al pobre, acerca del diezmo. Entonces los judíos tenían que dar ese impuesto. El diezmo es un impuesto nacional de los judíos. La iglesia no es una nación, por tanto no tiene que pagar ese impuesto a nadie. Ahora, pero muchos dirán, pero Abraham le dio a Melquisedec el 10%. Sí, la costumbre en esos entonces era de que todo forastero que pasara por cualquier nación tenía que pagar un impuesto, que es el 10%. Era la medida o el número común en esos entonces, pagar el 10%. Era un impuesto, no es algo que era obligatorio pagarle a un sistema religioso. Pero los judíos sí estaban obligados. Incluso en Malaquías, cuando los judíos dejan de dar ese 10% a los levitas se fueron obligados a trabajar en trabajos seculares, abandonando la enseñanza al pueblo de Israel de la palabra de Dios. Y viene Dios como castigos, les enviaba leones, los destruía con naciones, y él mismo dice en Malaquías que regresen, que den el 10%, porque se habían olvidado de Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay diezmo, pero Dios hace algo, y él lo pone a criterio de uno mismo. Uno decide cómo va a ser bendecido financieramente. Y ustedes pueden leer eso en 2 Corintios, capítulo 9, verso 6. Ahí está la regla para darle a Dios. Y dice así, pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Esa es la regla para darle a Dios. Usted decide cuánto le va a dar a Dios, pero eso sí, la bendición que usted va a recibir por parte de Dios va a ser basado en lo que usted le dio a Dios. Si usted le da a Dios poquito, poquito. Si le da mucho, mucho. Por eso muchas personas cristianas gozan de una bendición financiera, porque le dan todo a Dios, le dan de amor, y tiene que dar también con un corazón contento. Esa es la regla para darle a Dios. No es un 10%, incluso si alguien le pone el 10% a darle a Dios, le está poniendo una maldición. Porque si usted puede dar más del 10%, más va a ser bendecido. Entonces usted dé de acuerdo a lo que Dios le ha puesto en su corazón. Él le va a poner en su corazón cuánto da. No es bueno andar hablando de otros pastores que quizás ignorantemente no saben que están poniendo a su congregación en una maldición, poniéndole límite para darle a Dios. Dios no puso límite. El límite va a ser usted lo que le va a dar a Dios. Muchas personas viven en pobreza
porque a veces le dan a Dios centavos y de eso reciben por parte de Dios. Dios no se va a equivocar, Él ya lo estableció, no puso una norma de un 10%, sino que Él puso nada más a su criterio. Usted decide. Y luego el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia tiene que suceder. Y no es porque todo el mundo lo dicen, hay 4 posiciones en el rapto. Hay 4 posiciones. Uno es que no hay rapto, que no existe eso del rapto. Otro es que el rapto sucede antes de la gran tribulación. Otros dicen que el rapto sucede a la mitad de la gran tribulación. Y otros enseñan que el rapto sucede después de los 7 años de la gran tribulación, antes que el Señor venga. La Biblia claramente indica que hay un rapto, pero sucede antes de la gran tribulación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que vamos a hacer hoy en este evento es hablar de Mateo 24, que va a ser la parte 2. Vamos a terminar Mateo 24 porque hay mucha información. Después tomamos un espacio de tiempo de una media hora para empezar con el siguiente, que va a ser Apocalipsis capítulo 4, y tomamos otros 30 minutos de espacio y continuamos con Apocalipsis 5. Hay mucha información que Dios quiere que sepamos, mucha información valiosa para que usted enderece su vida al Señor. Y el tiempo que estamos viviendo, Dios en su misericordia aún está levantando siervos verdaderos para que nadie tenga excusa en aquel día, para que nadie le diga a Dios, tú nunca me hablaste. Y Dios está hablando. 27 años en preparación, desde que empecé en el año del 94, 25 años de edad tenía, empecé a buscar al Señor. Yo no creía en la Biblia, es más, yo fui enseñado en el sistema de evolución, era un evolucionista, pero a consecuencia de que una señora me regaló una Biblia y me dijo que la estudiara, y la empecé a estudiar, y empecé a notar cosas en la Biblia que me maravillaban. Y mi propósito era agarrar a Jesús en una mentira, en una exageración, para yo decir, sí, esto es un error bíblico, o es una mentira, una farsa. Pero nunca lo pude agarrar a Jesús en una mentira, mucho menos en una exageración. Y eso me maravilló, y empecé a estudiar la Biblia muy profundo, palabra por palabra, en el idioma original. Gracias ahora que usted tiene acceso a muchos libros, que puede agarrar diccionarios y empezar a buscar palabras. Dios nos ha levantado maestros y gracias a ellos es de que he podido estudiar la Biblia, y esto es la verdad y nada más que la verdad. Entonces, empecemos con Mateo 24. Mateo 24, si ustedes se darán cuenta, en el mensaje que está en Facebook, la parte número 1, hablé acerca de la introducción de Mateo 24. Mateo 24 sucede exactamente en esta semana de la Pasión, sucede miércoles. ¿Por qué miércoles sucede? Porque en Mateo 26, el Señor Jesucristo, después de hablar de Mateo 24, Mateo 25, Él le dice a sus discípulos que en 2 días se va a celebrar la Pascua, que sería viernes. 2 días. Entonces, 2 días anteriores es miércoles. En ese día, miércoles de la semana de la Pasión, los discípulos, recuerden, en este entonces Jerusalén está siendo invadida por varios judíos religiosos a celebrar la Pascua. Eso era cada año, los judíos regresaban a Jerusalén a celebrar la Pascua. Si ustedes leen las historias de los judíos, o han leído, por ejemplo, Josefo, el escritor judío histórico, él decía que en la época de esa gran fiesta solemne de la Pascua, llegaban visitantes judíos de otras partes, de otras regiones, a celebrar la Pascua. Y llegaban aproximadamente más de 2 millones de judíos y se mataban aproximadamente 250,000 corderitos. Eso era demasiada sangre derramada en el templo de Herodes. 250,000 corderitos eran sacrificados en ese día. Esa era la situación en Jerusalén. Había mucha gente. Jerusalén estaba todo lleno y el Señor entra en esa semana. ¿Se recuerdan que el domingo a Él lo reciben
como el que viene en el nombre del Señor, le ponen ramas de palmas y todo el pueblo de Israel, toda esa gente que está ahí en el templo, que están celebrando la Pascua, lo exaltan. Ese es domingo. El lunes y martes también él regresa. El lunes él entra al templo, le da vuelta a las mesas y saca a todos y dice que han convertido a la casa de su padre como una guarida de ladrones. El miércoles regresa y es ese día. Los discípulos, recuerden que ellos son hombres campesinos, algunos pescadores. Ellos jamás habían ido a la ciudad de Jerusalén, eran pobres y se maravillaron a ver el templo. Se maravillaron la estructura y la hermosura del templo. Incluso desde el Monte de los Olivos, cuando ustedes miraban la caída del sol, iluminaba el templo y se miraba como que era una cúpula de oro. La belleza del templo. Y esa belleza, las murallas, las piedras bien puestas, bien entretejidas, eso le cautivó a los discípulos y le muestran el templo al maestro. El Señor nos impresiona en realidad. Él nos dice, wow, sí, está muy hermoso. Nos impresiona. Porque Él sabía lo que le venía a ese templo 40 años después. Entonces, cuando los discípulos escuchan que el Señor predice la destrucción del templo, ellos rápidamente captaron que el tiempo estaba cerca. Los judíos siempre tenían en mente que el tiempo de Israel iba a suceder con estas predicciones, destrucciones, iba a ser a nivel global, iban a haber señales en el cielo y como dije en el mensaje anterior, ellos tenían una mentalidad y una teología totalmente diferente a nosotros los cristianos. Nosotros sabemos que el Señor Jesús tuvo dos venidas. Una hace 2000 años atrás y la segunda cuando Él regrese. Esa es la teología cristiana y es la teología que el Señor nos enseña. Y Mateo 24 es un mensaje conciso de todo el libro de Apocalipsis con el libro de Daniel. Es conciso. El Señor incluso va a referirse al libro de Daniel como referencia. Porque Él mismo dice que en los días de la gran desolación, que lean el profeta Daniel. Y luego dice en paréntesis, el que lea, entienda. Eso es curiosamente importante y lo voy a explicar más adelante. Entonces los judíos tenían en su mentalidad que el reino iba a suceder en cualquier momento. Y ellos ya tenían en su mentalidad que ya vino Juan el Bautista, el que dice el Viejo Testamento, el que iba a llegar antes del Mesías. Luego viene el Señor Jesús haciendo una explosión de milagros en la tierra de Israel. Y Él diciendo cosas que nadie había dicho. Él hablaba con autoridad. Él no necesita cotizar a alguien más. Él nunca dijo, el rabí fulano de tal dice esto. El Señor siempre decía, mas yo digo. Él hablaba con autoridad y eso maravillaba a la gente, porque la gente de Israel sabían que el Mesías iba a hablar con autoridad, que Él no iba a necesitar de nadie a quien referirse. Los judíos sabían esto, especialmente los discípulos. Todos los discípulos estaban contentos. Vieron, Juan el Bautista ya vino. Ahora aparece Jesús en el escenario haciendo milagros que solamente el Mesías podía hacer. Entonces, como dice en Lucas 19, verso 11, estando ellos oyendo estas cosas, continuando Jesús dijo una parábola, porque Él estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer en un momento a otro. Esa es la mentalidad de los judíos. Ellos pensaban en su mente teológica, ellos pensaban que en los días de Jesús iba a aparecer el reinado prometido a Israel, donde el Mesías iba a gobernar a Israel y al mundo entero. Esto era la mentalidad de los judíos. Y eso nos va a ayudar bastante a entender Mateo 24. Entonces viene el Señor y les dice que no iba a quedar piedra sobre piedra que no sea derribado. Esto rápidamente a los judíos les cautivó la mente y la curiosidad para ver cuándo iban a suceder esas cosas. Pero los judíos nunca se imaginaron que todas estas cosas que el Señor Jesús empezaron en el año 70 de nuestra era, cuando Herodes, el templo de Herodes fue destruido por las legiones romanas, Tito, bajo el mando de Tito. Fueron y destruyó el
templo, dejándolo exactamente como Jesús dijo. Quitó todo el bronce, recuerden que él quemó el templo y el bronce que estaba entre las piedras y el lodo y todos los materiales se derritieron dentro de las piedras, y para poder sacar ese material, los romanos tuvieron que quitar piedra sobre piedra para poder sacar ese material, así cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Desde el año 70 de nuestra era, marcó el tiempo del fin. Ahorita estamos viviendo ya los días finales de los días finales. ¿Por qué? Porque desde el año 70 el Señor empieza a mencionar eventos que van a empezar en el año 70 y iban a ir creciendo durante los siglos, iban a ir aumentando, pero al llegar a los días finales de los días finales, esto iba a cambiar, porque el Señor mismo dice que para que haya una segunda venida, tiene que haber un tercer templo en Israel. Ahorita ya no hay templo, recuerden que fue destruido en el año 70 de nuestra era, los judíos no tienen un tercer templo, pero para que Jesús regrese y empiecen las profecías a cumplirse, tiene que haber un tercer templo, porque Mateo 24, verso 15, indica que tiene que haber un templo, porque él dice de esta manera: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Esto indica que los judíos tienen que regresar al sacrificio continuo, tienen que regresar a los sacrificios de los animalitos, y para eso tiene que haber un tercer templo. Entonces, ahorita no hay un tercer templo, pero los judíos están ya en proceso. Incluso años atrás, cuando empecé a estudiar lo que es la profecía, en 1994, el templo, el instituto judío que se encargan de crear las cosas para el tercer templo, ellos empezaron a crear los trajes sacerdotales, las ollas para hacer el sacrificio, los tenedores para mover la carne del sacrificio, todo lo tenían listo, pero no tienen el templo todavía. Ahorita ya están en proceso, o sea, hay planes de construir un tercer templo, y Donald Trump y su yerno, Kushner, están en ese proceso. Kushner, detrás del escenario, él está bien activo. Él es el que está moviendo a las naciones árabes para poder agarrar financiamiento para construir el tercer templo. Significa que nosotros estamos viviendo los días finales. Y significa que la persona tiene que abrir sus ojos. Jesús está dando señales. Muchos quizás me han acusado de que yo soy falso porque he puesto fecha. Yo jamás he puesto fecha. Sabemos claramente que la Biblia nos dice, Jesús mismo no lo sabía cuando estaba en su humanidad. Ni los ángeles del cielo saben el día y la hora. Pero sí vamos a saber el tiempo. Vamos a saber exactamente cuánto va a ser la segunda venida. Vamos de nuevo a Mateo 24. No voy a repetir los primeros versos, sino voy a continuar en el verso 9. Cuando el Señor nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. El problema se va a ir aumentando, pero al final de los días. El Señor Jesús empezó diciendo serie de eventos, terremotos, van a haber hambres, van a haber pestes, pero eso siempre ha sucedido. Por el espacio de 2000 años, esto siempre ha sucedido. Empezó desde el año 70. Pero el Señor dice, y esto no será principio de dolores. ¿Por qué lo dice que no será principio de dolores estas señales? Porque todas esas guerras que han sucedido a través de la historia, el Señor mismo dice que eso es necesario que suceda, pero no es el fin, sino el principio de dolores. ¿Pero por qué? Para que la gente en esa época, esos cristianos, no estén diciendo ya viene Cristo. Para eso el Señor dice, todo eso es necesario, pero no es el fin. Entonces, eso ha ido aumentando. Y lo curioso es que llegamos a esta época, ahora sí se están viendo cosas que ya marcaron los días finales. Recuerden que para Dios 2000 años es como 2 días. Para el Señor eso es un suspiro. Pero, ¿por qué no ha venido? Porque Él todavía está salvando a aquellos cuyos nombres
están escritos en el libro de la vida. Él está rescatando a los que van a creer al Evangelio. Los nombres de estas personas que Él le puso desde antes de la creación del mundo se tienen que salvar. Por eso Dios no ha venido. Está dando una oportunidad al mundo, porque lo que viene después es sumamente peligroso. Pero nosotros los cristianos estamos confiados de que Él viene por nosotros. Y no es simplemente que la iglesia perdió poder, que la iglesia está en el mundo. El Señor viene por los suyos y muchos se van a quedar. Y ese es el motivo que el Señor dice, y todo esto será principio de dolores. Y el problema que va a suceder es, entre más nos acerquemos a los días finales, muchos van a ser perseguidos. Ya empezó la persecución en otros países, pero no es la gran tribulación. Tampoco estamos viviendo ya en los 7 años de la tribulación. Todavía no, porque todavía está la iglesia presente. Incluso, cuando hable del libro de Apocalipsis y hablemos de la marca de la bestia, muchos están apuntando del microchip en la mano, que esa es la marca de la bestia. No es el microchip, porque de otra manera, ahorita los países de Europa ya se están empezando a poner el microchip, ya tienen desde 2015 poniéndose el chip. Aquí en Estados Unidos también. Entonces, no puede ser el chip la marca de la bestia, tiene que ser otra marca, y lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de Apocalipsis. Y todas las personas van a quedarse sorprendidos cuando escuchen que no es el microchip la marca de la bestia. Y luego dice, verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ustedes saben que hay muchos falsos predicadores y la mayoría son de renombre. Ustedes los pueden conocer. El que sabe Biblia rápidamente puede notar quién es falso y quién no lo es. Rápidamente. Pero la persona que no sabe Biblia son los que son engañados fácilmente. Pero se van a levantar. En un mundo cuando ya no está el verdadero predicador o el verdadero maestro bíblico, que haya desaparecido la iglesia, ya no va a haber enseñanza. Y los falsos predicadores que se quedaron y a todos aquellos que se van a levantar en los últimos días van a engañar a multitudes. Las masas de gente les van a seguir. Va a venir una gran decepción lo que viene. La gente va a andar aturdidos buscando una respuesta a todo lo que acaba de suceder, especialmente el rapto. Van a andar en busca de una respuesta. ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? La gente buscando respuesta, llamando a los policías, llamando a toda oficina del gobierno, porque este evento va a ser masivo. Pero los falsos predicadores, falsos profetas, se van a levantar. Y los falsos profetas incluyen varios tipos de personas. Por ejemplo, van a ser religiosos. Se van a levantar muchos falsos profetas religiosos y del mundo de la industria de la música, de las películas. Porque ellos son los primeros que utilizan este grupo elita de ricos para poder propagar sus mentiras. Ponen a cantantes, ponen a actores para apoyar este evento. Y van a suceder falsos profetas de toda índole. Y luego van a aparecer falsos cristos. El mundo va a estar invadido de esa gran decepción que el Señor Jesús mismo dice, mas yo lo he dicho. Cuando esto suceda, la gente va a tener acceso a la Biblia. Las Biblias no se van a ir en el rapto. Van a haber una gran magnitud de Biblias por todo el mundo. Y la gente en aquellos días que escuchen el mensaje de Mateo 24, especialmente los judíos que estén en aquellos días, tienen acceso a Mateo 24. Y Jesús le está hablando a su pueblo Israel únicamente, pero el mensaje va a ser general, mundial. Pero el Señor regresa. En el verso 15, por tanto, y aquí es donde empiezan los 7 años. Cuando el Señor dice, por tanto, Él ya abarcó desde el año 70 de nuestra era, 2000 años en el futuro, hasta nuestros días. Aquí es donde ya empieza, donde dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee, entienda. Qué curioso. Esto es muy importante, ese paréntesis. Dice, el que lee, entienda. Recuerden que 2000 años atrás, la gente no tenía acceso a la palabra de Dios como usted y yo hoy lo tenemos. Leer la palabra de Dios tenía la persona que ir a la sinagoga
Y el sumo sacerdote era el único que podía leer la palabra porque era carísimo tener los pergaminos de la palabra de Dios. Carísimo. Entonces la gente tenía que ir al templo a escuchar de la palabra de Dios. Pero aquí dice, el que lee, entienda, significa que en el futuro la gente va a tener acceso a la palabra de Dios. Tan fácil como hoy la tenemos. Hoy la palabra de Dios está tan fácil. La tenemos en libro y la tenemos en forma electrónica. Cualquiera tiene acceso a la palabra de Dios. Por eso sabemos que esto se refiere al futuro. El que lee, entienda. ¿Qué es lo que tiene que entender la persona en los últimos días, en los días que estamos viviendo? Para eso es muy fácil. Tenemos que ir al profeta Daniel. El profeta Daniel, primeramente, habló de este evento. Lo habló también Jeremías, también lo habló Zacarías. O sea que esto no es nuevo lo que el Señor está diciendo. El Señor está haciendo un reportaje conciso, utilizando a los profetas del Viejo Testamento, que ellos también hablaron, inspirados por Dios, acerca de los días del fin. Y el Señor se refiere al profeta Daniel. Para aquellos que Daniel no es profeta, el Señor lo compara con un profeta. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para la segunda venida del Señor? Pues déjenme decirles, estamos bien cerca, muy cerca. Solo es cuestión de que el rapto suceda. De aquí en adelante, cuando el rapto suceda, la gente que se quede después del rapto van a saber con exactitud quién es el anticristo. Van a saber con exactitud cuál es la marca de la bestia. Van a saber con exactitud quién es el falso profeta. Ahorita de este lado del rapto tenemos nada más indicio quién es el falso profeta. No sabemos con seguridad porque el falso profeta, el mismo Señor Jesús lo revela cuando Él quita el primer sello del libro sellado. Pero la tribulación que los judíos primeramente van a sufrir es sumamente peligroso. Y la palabra que el Señor Jesús utiliza para tribulación, ahí Mateo 24, es tlipsis. Tlipsis. Y solo se escucha en el libro de Mateo 3 veces en Mateo 24 y una vez en Mateo 10. Y ahí dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Y cuando os entreguen, no os preocupéis, porque ¿qué vas a hablar? Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan, aquí está la palabra persigan, es tlipsis. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta persecución no es nuevo para los judíos, porque ellos han visto persecución. Pero el Señor Jesús refiere a Daniel. Él dio información, y no solamente Daniel, también Jeremías habló de lo que va a pasar a los judíos en los últimos días. Jeremías dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ay, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo os levantaré. Zacarías también menciona, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y será saqueada las casas,
y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Eso es lo que le viene a los judíos. El Señor va a hacer una purga de los judíos que están viviendo en estos días. Él va a matar a 3 partes de los judíos, y una tercera parte se va a librar, y son ese el remanente que el Señor se tiene reservado, y son ese pequeño grupo de judíos que van a ser librados de las manos del anticristo. Esas personas son las que el Señor les está diciendo: el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no regrese a casa. ¿Por qué? Porque el anticristo en el templo, después de los 3 años y medio, después del rapto, el anticristo cambia de manera de ser. Y lo primero que él hace es que él se sienta en el templo y él se deja proclamar Dios. Y hasta este momento los judíos se noten que este ser humano está pidiendo adoración, que solo Dios se merece la adoración, y luego él se está proclamando Dios. Eso los judíos van a decir: no es este el Mesías prometido. Y los que estén en aquellos días tienen que seguir los consejos del Señor Jesús. Los que estén en Judea no regresen a casa, huyan a los montes. Y los que estén en casa, los que estén en la azotea, recuerden que en Israel, en el tiempo antiguo, las casas tenían techo, una terraza donde los judíos se sentaban a refrescarse después del día soleado, y a un lado tenían las escaleras, y las personas que están arriba en el techo, el Señor les está diciendo que no desciendan a casa, que se queden ahí, porque va a haber una gran persecución de judíos. Y eso es lo que está haciendo el Señor. Él va a hacer una purga. Ahorita hay muchos judíos rebeldes contra Dios. Y son esos rebeldes los que están blasfemando el nombre de Dios, que el Señor los va a eliminar. Y solo aquellos que se escapen de las manos del anticristo, huyan a los montes, donde el Señor les tiene un lugar preparado de acuerdo a Apocalipsis 12. Y va a ser una persecución. Desde este momento, de esta persecución, empiezan los últimos 3 años y medio. Y luego viene el Señor Jesús visiblemente. Pero en esa persecución que el Señor le está hablando a los judíos, y Daniel habló también acerca de esa persecución, Daniel dice, en capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Y cuánto es el tiempo? Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo, recuerden, ¿dónde empiezan los últimos 3 años y medio? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días es el tiempo que el Señor ya tiene predeterminado para la gran tribulación. Son 1260 días, o equivalente a 3 años y medio. Son los últimos 3 años y medio que va a durar la gran tribulación. Durante esos 3 años y medio, o 1260 días, el anticristo va a hacer todas las de las suyas. Satanás va a estar haciendo todas las suyas. Pero también Daniel termina en el verso 12: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Queridos hermanos, aquí vamos a dejar este mensaje y va a haber una parte 3, estén pendientes a la parte 3. Vamos a continuar. Mateo 24 es muy largo y espero que estén conectados. Gracias.